Estamos en Castelar, una ciudad del oeste del conurbano bonaerense, con una población de 100.000 habitantes actualmente. Estamos a 20 kilómetros de la capital federal. Este lugar comenzó a poblarse aproximadamente hace 100 años, a principios del siglo XX, con grandes quintas, explotaciones de árboles frutales. Pero ¿cómo era Castelar hace 200 años? Estamos en la Biblioteca 9 de Julio de Castelar, que fue fundada en 1924 por unos vecinos preocupados por la cultura de la zona, Castelar y su influencia. Estos vecinos en un principio donaron libros, pero después nos incorporamos a Conavip y a través de Conavip recibimos subsidios y compramos libros. También hemos agregado computadoras este año y readers para que los alumnos de las escuelas de la zona puedan asistir y hacer sus tareas, buscar información y con tecnología moderna. Este año vimos que se cumplen 200 años de la muerte del primer poeta gauchesco, Bartolomé Hidalgo, y por eso hemos decidido homenajearlo como vecino de aquí de Castelar, aunque él no era de Castelar, pero bueno, sus últimos años los vivió aquí en nuestra zona. Y justamente hay una calle que lleva su nombre. Nuestro interés es dar a conocer su vida, su obra, y también por qué la calle se llama así, porque mucha gente pasa y no sabe por qué la calle se llama de esa forma. Bueno, a ver, chicos, ¿ustedes quién piensan que fue Bartolomé Hidalgo? Un cantante. ¿Un cantante? ¿Qué más? ¿Un actor? ¿Quién más puede ser? A ver, piensen. Político. ¿Político? Un prócer. ¿Un prócer? Un militar. ¿Un militar? ¿No hay una calle que se llamaba Hidalgo? Bartolomé Hidalgo nació el 24 de agosto de 1788 en Montevideo. Sus padres eran oriundos de Buenos Aires y bueno, pertenecía a una familia humilde. Sus padres murieron jóvenes y él tuvo que hacerse cargo de sus 4 hermanas mujeres. Es decir, que desde muy jovencito tuvo que trabajar en diversos oficios, como barbero, como dependiente del almacén de Martín José Artigas, que era el padre de José Gervasio Artigas, el héroe oriental. Pero tuvo la posibilidad de estudiar, a pesar de ser muy pobre, con los padres franciscanos, y entonces, bueno, pudo conocer mucho de la literatura neoclásica española, pero también, como era del pueblo, pudo saber de la sabiduría popular. Los hilitos son composiciones en letra y música que empiezan a aparecer en la época colonial en nuestro territorio y en lo que es también Uruguay. Primeramente, el carácter de estas composiciones era un carácter relacionado directamente con los temas amorosos. Pero va a existir un autor que se llama Bartolomé Hidalgo que le va a comenzar a dar a estos hilitos un carácter revolucionario, como si fuera una proclama política, ¿sí? Pero que tienen como fundamento, como fin específico, tratar de que el pueblo entienda que quieren independizarse. La independencia es uno de los temas que va a aparecer dentro de los hilitos de Bartolomé Hidalgo. Ven acá todos los temas que yo empecé a escribir. Tenemos amor a la patria, independencia, fraternidad, libertad. El tema de la libertad y la fraternidad son temas que vienen desde Francia, ¿no? Recuerden ustedes la Revolución Francesa de 1789 que va a invadir toda Europa con las ganas de que la gente sea libre. A nuestro país también va a llegar esto. Y los cielitos de alguna manera van a ser una voz que van a representar esas ansias de libertad. El periodo en que le toca actuar a Bartolomé Hidalgo es, podríamos decir, entre 1810 y 1820, 22, que es cuando muere. Es una época muy especial de la historia argentina, porque va desde la Revolución de Mayo
hasta que en el 16 se declara la independencia y en el 20 se hace una constitución centralista. ¿Qué pasó cuando se produce la revolución? La clase ilustrada, que es la que la hace, trata de identificar a un enemigo. El enemigo son los españoles. Entonces, por distintos medios, tratan de que la gente común y la gente, el paisanaje y todos los que no estaban en la cosa, pudieran saber qué es lo que estaba pasando y por qué se estaba luchando. Pero todo esto no le llega a la mayoría de la población, porque está hecho por una clase ilustrada y la mayoría de la población eran analfabetos, por ejemplo, no sabían leer ni escribir y cómo les iban a llegar las cosas que se escribían en los diarios. Entonces, Hidalgo es el que encuentra una manera, que es usar la voz del pueblo, usar la voz de los paisanos para transmitir lo que quiere decir, lo que era la revolución. Bueno, y el cielito, además de ser una composición poética, también era música, porque era una danza. Un baile tradicional que se bailaba en grupos de parejas, por lo que se conoce. No sabemos cómo sonaban los cielitos que escribía Bartolomé Hidalgo, porque nadie escribió una partitura. Pero hoy en día sabemos que este tipo de danza, de baile, tiene 3 tiempos y se puede llegar a realizar una adaptación lo más cercana posible. ¿Cómo es el ritmo del cielito? Tiene 3 tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por ejemplo, si lo acompañamos con estos acordes. 2, 3. Bien básico. Podría tener algunas variantes rítmicas, como por ejemplo pa 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 pa. Para recordar a este poeta, Bartolomé Hidalgo, buscamos la forma de que la comunidad se entere de que esta persona existió justamente en nuestro barrio, con las escuelas, colaboración con los docentes y los alumnos. También buscamos la forma de llamar a los pintores y artistas plásticos de la zona para que pinten un mural en honor a Bartolomé Hidalgo. Bueno, estaba pintando en una esquina, estaba haciendo un mural en la avenida Santa Rosa y pasaron las directoras de acá de la biblioteca y me dijeron que tenían pensado hacer un homenaje a un poeta y bueno, nos juntamos en la casa de uno de los muralistas de Buda con Agus, tomando café. Me acuerdo un día de lluvia, nos juntamos ahí a interiorizarnos un poco de lo que íbamos a hacer también, porque yo no conocía la obra de Hidalgo. Entonces los chicos llevaron un cielito, llevaron un par de libros y empezamos a leerlo entre todos, a conocer un poco la obra del poeta, y fue bastante innovador en lo que hizo, o sea, para la época. A partir de la amistad con José Artigas, él se incorpora a la lucha, no como soldado, pero sí acompañando de otras maneras, con cargos administrativos como comisario político, y participa primero contra las invasiones inglesas en la refriega del Cardal, allá en la banda oriental, pero también está en el sitio de Montevideo, está en la lucha contra los portugueses, está en el éxodo del pueblo oriental, es decir, es un protagonista que a la vez cuenta los hechos. Cielito, cielo y más cielo. Cielito, cielo y más cielo. Cielito, siempre cantar. Que la alegría es el cielo. Del cielo es la libertad. A nivel de
construcción, el cielito, va a tener un léxico que va a conservar, por supuesto, las formas hispánicas, ¿no? Pero le va a empezar a colocar a estos cielitos algunas palabras nuevas. ¿Sí? Algunas palabras nuevas. Las temáticas de estos cielitos van a impulsar a la gente a continuar con estos principios de independencia que se despliegan por todo el Río de la Plata. Para hablar de los cielitos patrióticos de Bartolomé Hidalgo, es interesante una idea del profesor Martín Prieto, que dice que Hidalgo dio 2 pasos atrás para poder dar varios pasos adelante. ¿Cuál fue esta vuelta atrás de Bartolomé Hidalgo? Tomar una vieja forma poética del antiguo romancero medieval español, que es la cuarteta, o sea, reunir cuatro líneas de versos rimadas en los versos pares, y cada verso es octosílabo. Esa fue la forma que adoptó Hidalgo. Esa forma tiene mucha repercusión oral, es fácil de recordar y es fácil de cantar acompañado de la guitarra. Si de todo lo criado es el cielo lo mejor, el cielo ha de ser el baile de los pueblos de la Unión. Los del Río de la Plata cantan con aclamación, su libertad recobrada a sus esfuerzos de valor. Cielo, cielito y más cielo, cielito siempre cantado, que la alegría es del cielo es la libertad. Hoy una nueva nación en el mundo se presenta, pues las Provincias Unidas proclaman su independencia. Cielito, cielo festivo, cielo de la libertad. Jurando la independencia, no somos esclavos ya. Hoy una nueva nación, vamos de ahí. Hoy una nueva nación en el mundo se presenta. En el mundo se presenta, pues las Provincias Unidas proclaman su independencia. Proclaman su independencia. Y el cielito, además, que antes era una danza, ya el pueblo lo conocía como una danza. Y también se cantaba. Él lo incorpora muy bien, porque ya sabían el pueblo, la gente común, sabía cómo agrupar las estrofas, porque ya lo conocía de otra manera. Entonces, por eso también se incorpora rápidamente. Y el cielito, que Hidalgo lo quiere usar como un arma, en realidad revolucionaria también, empieza a multiplicarse y se escucha en los fogones, se escucha en las pulperías, se canta frente en el sitio de Montevideo, a los gritos, a los españoles que estaban ahí adentro. Es decir, se empieza a difundir como el viento, el cielito. Hidalgo era como un rockstar de su época, me parece. O sea, era un tipo que quería como contar otra cosa de otra manera. O sea, él es uno de los íconos de la poesía gauchesca, o sea, revolucionó, digamos, su época. O sea, armó algo que por ahí no estaba tan desarrollado. O sea, el tipo lo fue trabajando, fue un vanguardista. O sea, me parece que sí, al menos me hizo prestarle mucha atención. Y bueno, nos adentramos tanto que después nos terminó como dando curiosidad más de la vida de él. Y hasta propusimos tipo llevar esto del mural de Hidalgo a distintos lugares. De hecho, él, si no me equivoco, es de Uruguay. Y habíamos pensado también en poder mover la obra o el mural en colectivo hacia Uruguay. O sea, hablar con gente allá, proponerles el intercambio cultural, porque ya Hidalgo falleció acá en Morón. Digo, bueno, que estén conectados los murales, ir conectando los países a través de la parte artística. Si perdiéramos la acción, ya sabemos nuestra suerte. Y pues juramos ser libres, o libertad o la muerte. Y esta frase, libertad o muerte, es el lema que van a tener después, 2 años después, que él no va a llegar a verlo, porque él muere en el 22, y esto es 2 años después, que es cuando los 33 orientales cruzan el Río de la Plata, salen de acá para la banda oriental, para empezar la liberación de la banda oriental que estaba sometida por los brasileños,
comandados por La Valleja, llevan una bandera que en el medio dice libertad o muerte. Y esas son las frases que imponía en sus cielitos Bartolomé Hidalgo. Cielito, cielo festivo, cielito del entusiasmo. Y todos, queremos antes morir que volver a ser esclavos. Viva la patria patriota, viva la patria y la unión. Ahora todos, va. Viva nuestra independencia, que viva nuestra nación. Cuando Bartolomé Hidalgo muere en noviembre de 1822, todavía no se había inventado la fotografía, no existían daguerrotipos, así que la imagen de Hidalgo que circula está vinculada directamente a la imaginación de los artistas que lo retrataron, pero no son retratos fidedignos porque no hay ninguna evidencia de cómo fue su rostro. Sabemos que era de piel oscura, tal vez mulato, de cabello y barba negra, profundos ojos negros, y se le adjudica una persistente palidez, pero vinculada a su condición de enfermo de los pulmones, ¿verdad? Luego de tomar la decisión de abocarnos a la vida de Bartolomé Hidalgo, nos damos cuenta que no hay mucha bibliografía sobre él. Buscamos y armamos una biblioteca, una pequeña estantería, un anaquel, con toda la información que pudimos obtener para que sirviera como información, como elemento de trabajo para el concurso sobre Bartolomé Hidalgo, donde hay que escribir un ensayo o una monografía. Sostiene en su libro Discusión Jorge Luis Borges que el gran aporte de Bartolomé Hidalgo a la literatura nacional fue encontrar la voz, la entonación, el tono de la voz del gaucho. Habló de un tono mesurado y viril que encontró Hidalgo para siempre, pero lo vamos a leer en las exactas palabras de Borges. He comprobado que saber cómo habla un personaje es saber quién es, que descubrir una entonación, una voz, una sintaxis peculiar es haber descubierto un destino. Bartolomé Hidalgo descubre la entonación del gaucho. Eso es mucho. Como sabemos, esa entonación peculiar del gaucho va a aparecer a lo largo de toda la poesía gauchesca del siglo XIX para culminar con la obra de José Hernández Martín Fierro, 50 años después. Desde que empieza la revolución en la banda oriental, él ya empieza a escribir Los cielitos. Y bueno, a partir de eso hace otras obras, por lo cual en un momento es nombrado director de la Casa de Comedias allá en Montevideo. Pero cuando se da la invasión portuguesa, lo bajan de categoría, entonces él decide irse, ¿no? Es insostenible esa situación, le ofrecen un cargo en Buenos Aires y se viene para acá. Acá se casa con una porteña, Juana Cortina, y se dedica a escribir. Pero bueno, no le va muy bien económicamente y vive pobremente de su escritura. ¡Viva nuestra independencia! ¡Que viva nuestra nación! Ya en Buenos Aires se enferma Bartolomé Hidalgo de una enfermedad pulmonar, de tuberculosis, y decide venirse a la villa, lo que se llamaba en ese entonces la Villa de Morón. Era un pequeño caserío donde un viajero inglés que pasó describió este lugar como muy bonito, puro campo, con 5 lindas casas de material y el resto humildes rancheríos y muy pobres. Él no estaba en la zona de la plaza, de lo que
hoy es la plaza, sino que estaba en lo que hoy sería Castelar, en Loma Verde, que era un lugar alto, de aire puro, y era una zona donde vivía muy poca gente, además porque los pagos de Morón eran muy extensos y un censo de esa época nos dice que había en toda esa extensión, que era mucho más de lo que es Morón hoy, 2.000 habitantes. Acá estamos en Loma Verde, un barrio de Castelar Norte, donde hace 200 años vino Bartolomé Hidalgo con su esposa a vivir el último año de vida. Imaginemos esto como un campo, estamos en plena pampa, parados arriba acá de la loma, 200 o 300 metros más allá, discurría un arroyito. Imaginemos árboles y un caserío de ranchos pobres, donde Hidalgo luchó contra su enfermedad pulmonar mientras no dejó de escribir. Durante la estadía en Morón, él hace tal vez su producción más importante, que son los diálogos patrióticos. Dice en uno de los diálogos patrióticos: en 10 años que llevamos de nuestra revolución, por sacudir las cadenas de Fernando el Balandrón, ¿qué ventaja hemos sacado? Las diré con un perdón: robarnos unos a otros, aumentar la desunión, querer todos gobernar, y de faición en faición andar sin saber que andamos, resultando en conclusión que hasta el nombre del paisano parece de mal sabor, y en su lugar yo no veo sino un eterno rencor y una tropilla de pobres que medita en un rincón. Es decir, él no veía que hubiera cambiado mucho la condición de los pobres después de la revolución. Uno de los temas del que se va a ocupar Bartolomé Hidalgo en el segundo diálogo patriótico que escribe, al que llama Nuevo Diálogo Patriótico, es el tema de la ley, de cómo la ley funciona diferente si está referida a un gaucho pobre o si está referida a un señorón, en palabras de Hidalgo, a un señorón rico. El peón, Ramón Contreras, el gaucho, le dice a Chano: pues yo siempre oí decir que ante la ley era yo igual a todos los hombres. Y Chano le responde: roba un gaucho unas espuelas o quitó algún mancarrón, o del peso de unos medios algún paisano alivió. Lo prienden, me lo enchalecan, y en cuanto se descuidó, le limpiaron la caracha, y de malo y salteador me lo tratan, y a un presidio lo mandan con calzador. En cambio, cuando Jacinto Chano se refiere a cómo funciona la justicia para el rico, dice: vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió, un descuido que a un cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secretos, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor. Y esto se llama igualdad. La perra que me parió. Como dijo el antropólogo uruguayo Daniel Vidart, la vida de Bartolomé Hidalgo fue como su obra: breve, sobria, intensa y ejemplar. Cielito, cielo y más cielo, cielito siempre cantar, que la alegría es del cielo es la libertad. Hoy una nueva nación en el mundo se presenta, pues las provincias unidas proclaman su independencia. Cielito y cielo festivo, cielo de la libertad, jurando la independencia, no somos esclavos ya.